Hola a todos de nuevo. Hoy vamos a hablar sobre los ángulos que nos podemos encontrar en una circunferencia y saber también cómo se llaman y cuánto miden. Todo se va a basar en el ángulo central. El ángulo central es el que tiene el vértice en el centro de la circunferencia y sus lados son radios de esa circunferencia. Bueno, pues este va a ser nuestro ángulo base. Y vamos a empezar viendo primero los ángulos inscritos. Un ángulo inscrito es el que tiene su vértice en la circunferencia y luego sus dos lados pueden ser dos secantes de la circunferencia, una secante y una tangente o dos tangentes. Pero vamos a ver cuánto mediría ese ángulo inscrito. Aquí tenemos un ángulo inscrito que lo hemos llamado A y sobre este ángulo hemos hecho lo siguiente. Hemos unido este punto B con el centro del otro lado. Y aquí se nos quedan, o vemos que tenemos el ángulo A, el B, el O y el ángulo C. Bueno, pues vamos a referir la medida del ángulo A, que es el ángulo inscrito, al ángulo C, que sería el ángulo central. Según vemos aquí, pues vemos que al formar esto nos sale un triángulo isósceles, que quiere decir que A es igual que B. O sea, el ángulo A sería igual que el ángulo B. Entonces el ángulo O que tenemos aquí sería igual a 180 menos el ángulo A y menos el ángulo B, ya que los tres ángulos de un triángulo siempre suman 180 grados. Y de ahí podemos calcular el C, puesto que el C sería suplementario del O, es decir, que entre los dos ángulos sumarían 180. Por lo tanto, el ángulo C sería 180 menos todo este ángulo, que sería 180 menos A y menos B. Si hacemos aquí operaciones, nos quedaría lo siguiente. Serían 180, quitamos el paréntesis, menos 180 más A más B. Bueno, pues este 180 y este 180 se nos va y nos queda que C es igual al ángulo A más el ángulo B. O sea que este ángulo es igual a la suma de estos dos. Como hemos dicho que el ángulo A es igual que el ángulo B, pues podemos decir que C es igual a A más A, o lo que es lo mismo, decir que el ángulo C es igual a 2 veces el ángulo A. Ahora, como lo que nosotros queremos averiguar es cuánto mide el ángulo A en función del ángulo C, despejaríamos aquí y me quedaría que el ángulo A es igual al ángulo C partido por 2. Quiere decir eso, que un ángulo inscrito va a valer la mitad del ángulo central, o sea, la mitad del arco que describe el ángulo central. Si lo hacemos con las letras o con los extremos que tiene, podríamos decir que el ángulo A en este caso sería igual al ángulo BC partido por 2. Y esto que nos ha salido aquí nos sirve para este o para este. Es decir, que este ángulo A valdría la mitad de lo que mediría el ángulo central que tendría ese arco. Este valdría la mitad de lo que tendría el ángulo central que tendría ese arco. Y este, como ocuparía toda la circunferencia, pues valdría, y se ve ahí claramente, la mitad de 360, o sea 180. Por eso se ve que es un ángulo llano. Bueno, pues estos que hemos visto se llaman ángulos inscritos. Vamos a ver otro tipo de ángulos. Otro tipo de ángulos que nos podemos encontrar en la circunferencia son los ángulos interiores. Un ángulo interior es un ángulo que tiene su vértice dentro de la circunferencia, pero no coincide con el centro de la circunferencia, porque si coincidiese con el centro de la circunferencia sería un ángulo central. Bueno, pues aquí sobre este ángulo A, que es el que vamos a utilizar como ángulo interior, vamos a ver qué es lo que hemos hecho. Bueno, pues hemos primero prolongado los lados hasta que hemos encontrado la circunferencia por el otro lado, tanto este como este, y se nos forman aquí distintos ángulos, ¿verdad? Tenemos aquí A, el B, el N, este le podemos poner o llamar de otra manera, vamos a llamarle D, ángulo D, por ejemplo.
Bueno, pues vamos a ver cómo lo calculamos. Vemos que este ángulo aquí, le vamos a llamar E, por ejemplo, por ponerle algún nombre a cada ángulo. Este ángulo E, como vimos antes, sería 180 menos este y menos este. O sea, el ángulo E sería 180 menos el B y menos el N. Vale. Bueno, pues este vemos que va a medir 180 menos este. Lo mismo que hicimos antes. El ángulo A va a ser 180 menos todo este que hemos calculado ahora. 180 menos B menos N. Quitando el paréntesis me quedaría 180 menos 180 más B más N. Este y este se me van y al final me queda que el ángulo A es igual al ángulo B más el ángulo N. O sea, este ángulo va a ser igual a este más este. Pero ahora, ¿cuánto es este? Pues este, si lo vemos, es un ángulo inscrito como vimos antes y este también. Luego el ángulo inscrito N, vamos a ponerlos por aquí aparte, luego volveremos a esta fórmula. El ángulo N, como hemos visto antes, sería igual a BC, el ángulo BC partido por 2. Y el ángulo B, como también es un ángulo inscrito, pues sería igual a MN partido por 2. Puesto que son ángulos que son inscritos. Bueno, pues sustituyendo B por su valor y N por su valor, nos quedaría que el ángulo A, que es el que queremos averiguar, sería igual a MN partido por 2 más BC partido por 2. Y resumiendo, podemos decir que el ángulo A es igual a MN más BC partido por 2. Gráficamente podemos decir que este ángulo es igual a este arco más este arco partido por 2. Es decir, el arco que tiene enfrente más el arco que tiene por la parte de atrás partido por 2. Este arco, como decimos, se refiere a la medida del ángulo central que le corresponde. Ya hemos visto entonces los ángulos inscritos, los ángulos interiores y vamos a ver por último otro tipo de ángulos que son los ángulos exteriores. Y por último vamos a ver otro tipo de ángulos que se llaman ángulos exteriores. Los ángulos exteriores son los que tienen su vértice fuera de la circunferencia, como pueden ser estos. Vemos que tienen el vértice fuera de la circunferencia. Y los lados pueden ser los dos secantes, puede ser uno secante y uno tangente o pueden ser los dos tangentes. Bueno, pues aquí hemos puesto este ángulo exterior A y vamos a ver qué valor tendría. Lo que hemos hecho ha sido unir este punto C, donde acaba uno de los lados de este triángulo, con el punto donde se cruza el otro lado con la circunferencia. Le hemos llamado de diferentes formas a estos ángulos y a los puntos también. Bueno, pues vemos aquí que este ángulo, por ejemplo, el ángulo S, será igual a 180 menos estos dos. 180 menos A y menos S, menos C. Bueno, y sabemos que el ángulo N, por ejemplo, el ángulo N va a ser igual a 180 menos este, porque son suplementarios. Al quitar esto, se nos va los 180 y nos queda que el ángulo N es igual al ángulo A más el ángulo C. O sea, el ángulo N sería igual al ángulo A más el ángulo C. Pero también sabemos que este ángulo C, por ejemplo, pues es inscrito, por lo tanto valdría la mitad. Y este ángulo N también sería inscrito. O sea que ahora despejando el ángulo A sería igual a N menos C.
Y ya sabiendo que n, al ser inscrito, lo vamos a dejar por aquí y ahora lo vemos. Sabemos que el ángulo n sería igual a BC partido por 2 y el ángulo C, como también es un ángulo inscrito, sería igual a MN partido por 2. Sustituyéndolos aquí, nos quedaría que el ángulo A es igual a BC partido por 2 menos MN partido por 2. O agrupándolo todo, nos quedaría que el ángulo A es igual a BC menos MN partido por 2, que sería la manera de calcular cuánto mide un ángulo exterior en función de los ángulos centrales, como hemos dicho antes. Eso nos serviría tanto para este, como para este, como para este. Es decir, que tenemos que coger el arco grande menos el arco pequeño, o sea, la longitud que ocupa en grados ese ángulo central con este arco, menos este arco y dividirlo entre 2. Aquí sería este trozo menos este trozo partido por 2, y aquí donde toca pues sería este trozo grande menos este trozo grande partido por 2. Bueno, pues estos serían los tipos de ángulos que nos podríamos encontrar en una circunferencia. Ya hemos dicho, centrales, cuando el vértice está en el centro; inscritos, cuando el vértice está en la circunferencia y sus lados son secantes, o secante y tangente, o los dos tangentes. Hemos visto también el ángulo interior, que es el que tiene el vértice dentro de la circunferencia, pero no coincide con el centro. Y por último, hemos visto los ángulos exteriores, donde el vértice está fuera de la circunferencia y sus lados pueden ser los dos secantes, secante y tangente, o tangente y tangente. Bueno, pues aquí tenéis cómo calcular la medida de esos tipos de ángulos. Así que hasta el próximo vídeo, un saludo a todos.